Todavía no voy a empezar. ¿Por qué? Porque esta noche es una noche fue muy dura para mí. ¿Por qué? Me lastimé la rodilla el martes cuando iba a ir con el pastor Julio. No, nada mala, ya la tengo mala, me la lastimé, me quedé acostado. Esta palabra el Señor me la dio el viernes pasado, en la madrugada, me levantó, me despertó, que me dio una palabra tan simple que yo no entendí lo que quería decirme el Señor. Que Él tiene un propósito para todo lo que vamos a oír o lo que Él quiere darnos de entender, que es lo que quiere que nosotros sepamos. Oí la oración del hermanito Juanito, dije, Señor, que Él ya está hablando las palabras que usted quiere que yo diga. Oí las oraciones, oí al pastor hablar de Israel. Dije, Señor, no va a ser predicación, va a ser una plática nomás que les voy a traer. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando con nosotros, cada uno de nosotros, porque estamos viendo lo que está pasando ahorita en nosotros. Me dije, Señor, ¿por qué me das esa palabra tan que no? Sí entiendo, ¿qué quieres que diga por esa palabra? Y la palabra fue una palabra tan simple, el verbo. El verbo. Entonces dije, Señor, ¿qué quiere que usted diga del verbo? Yo sé qué quiere decir el verbo, que todos entendemos y tenemos que buscar y saber qué es el verbo, que no todos queremos aceptar el verbo, que viene siendo la palabra de Dios. Si venimos con la intención de oír la palabra, que oírla porque entra de un lado del oído y sale por el otro lado. Sí. Porque no obedecemos la palabra. Sí. Vamos a ver cositas aquí que dije, Señor, tú me estás hablando a mí. Porque sí, soy hijo, aunque también soy hijo desobediente, porque no sigo su palabra completamente como debe ser. Cada uno de nosotros tenemos eso. Tenemos más excusas para no servir a un Dios que vive en un reino. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor de nosotros nos tiene atormentados. Más lo que está pasando ahorita. Me dije, Señor, ¿por qué quieres que yo hable de esto? ¿Cómo voy a dar a entender lo que usted quiere que diga? No es una predicación, es un pensamiento que Él puso en mí. Porque este pensamiento va a ser como, ¿cómo se dice en inglés? Manual, un manual. Nos va a llevar poquito a poquito hasta llegar a este punto ahorita, donde estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos oído y dicen, muchos son los llamados, más que pocos los escogidos. Hay un propósito para cada uno de ustedes y de mí. Así es. Esta noche. Hay un propósito, más que no todos seguimos ese propósito porque traemos nuestras propias ideas. No queremos someternos. Hemos oído de tantas predicaciones y tantas cosas en la palabra del Señor. Pasó esto y esto y esto y esto. Más que la cosa es, tenemos que abrir el manual. Tenemos que abrir el libro de vida para entender qué es lo que Él quiere con nosotros. Nosotros, no con ellos, con nosotros, conmigo. ¿Qué quiere contigo? ¿Qué quieres hacer tú para el Señor? Correcto, así es. Te voy a enseñar, me dice, Señor, que ya tengo años, tú no tienes nada. No tienes nada. Porque tú tienes que crecer cada día. Cada día tienes que crecer. Porque cada vez que entras en mi palabra tienes que crecer y tienes que retenerla y vivirla. No más hablarla. Decir, no, vivir. Entonces dice, Señor, entonces, ¿qué quiere que usted me está diciendo? Y dice, bueno, si podemos pararnos.
Pueden abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Y como se dice, este va a ser en inglés. Yo sí voy a hablarles inglés, ya me está gustando hablar en inglés. This is going to be a basic talk. Una plática básica. Que todos tenemos que entender algo. La primera, Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era el Dios. Este era el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho, y sin lo que nada de lo que es hecho fue hecho. El 4. En esto estamos la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pueden sentarse. Vamos a orar. Ahí sentado, yo digo sentado porque ya entramos, ya oró el pastor, ya se oró, más que lo que yo quiero darles a entender aquí, que dice que en el verso 4 habla de la luz. ¿Cuál luz está hablando él? Vamos a ver la luz de que va a hablar del hombre. Vamos a ver, bueno, yo voy a sacar las escrituras y ustedes me lo van a leer, así para no, porque yo sí batallo muchas veces para leer español. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Si alguien me puede leer eso, por favor. Amén. Segunda de Corintios 4, 6. Amén. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Ahora ya sabemos que la luz viene siendo la paz de Jesucristo. Jesucristo es la luz. Esa es la luz que nos va a alumbrar a nosotros, que nos está alumbrando. Dios mandó la luz para que nosotros tengamos un camino que seguir, que muchas veces ese camino no lo seguimos. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos, estamos en nuestro propio pensamiento. ¿Y qué es lo que nos está motivando de no hacer estas cosas? Porque miren, nosotros ya sabemos una cosa: la palabra de Dios es perfecta. Él la hizo, Él creó todo, más que en la creación que hizo Él mandó a hacer el hombre, hizo al hombre y la mujer, y ya está la desobediencia. Desde entonces, mire cuándo viene el pecado, desde cuándo se informó el pecado, desde el principio de la fundación del mundo. El pecado ya está ahí, no que sea pecado, más que la desobediencia. La desobediencia. ¿Qué es lo que pasó con eso? La desobediencia. Eva le dijo a Adán, pruébalo. Oh, no, pruébalo. ¿Cuántas veces nosotros nos dicen algo? ¿Por qué no pruebas un traguito siquiera? No te va a hacer nada. O podemos ir practicando y ¡pum! Que se nos salga una mala palabra. Entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos llamamos hijos de un rey que vive y reina? Así es, háblanos, Señor. Sí, el Señor ya dijo que Jesús es la luz. Entonces vamos a entrar más en detalle. Como dije, este es como un menú, un manual. Lo voy a llevar paso a paso. Yo no pensé que iba a ser algo tan duro. Porque a mí no me ofendieron a que me lastimaron ahora allá. Como yo ya no tengo nada que hacer ahí en donde vivo, en el parque de ancianos, me hablaron, me dijeron, Brother Larry, sí, tenemos como 150 cajas de medicinas para que lleves a Tijuana. Dije, gloria a Dios. Entonces me dice el Señor, check it, revisa lo que estás oyendo. Señor, que nos están dando, ¿verdad? Nos gozamos. Entonces dije, Señor, ¿de veras quiere que revise?
Sí. Bueno, fui y vi las cosas, eran cajas de diálisis, viejas, tenían años. A que yo dije, Señor, pues no, me dijo, yo presentí esto, que si llevamos esas cajas sin títulos, sin papeles, sin nada, ¿dónde vamos a esconderlas? Para que pasen para allá. ¿Y quién las va a usar allá? Y luego si los emigrantes o la policía dice, ¿y los papeles de esto? ¿Tienes tú permiso de cargar esto? Entonces yo hablé a la compañía y dijeron, si tú no tienes y no está tu nombre de eso, tú estás cometiendo un error. Delito. Estás entrando contra la ley, contrabando. Entonces, ahí está la desobediencia. Va creciendo, va creciendo. Entonces dije, Señor, que si yo sé que este pecado ya estuvo en aquellos tiempos, ¿cómo batallaron los hijos de Israel? ¿Cómo batallaron? Tanto que estaban batallando, llorando, clamando a Dios. Ya están cansados porque estaban esclavos en Egipto. Mas que Dios tuvo compasión, oyó, mandó a Moisés a la montaña de Sinaí. ¿Y qué pasó allá? Duró 40 días allá arriba. ¿Y qué hizo la gente acá abajo? Después empezaron a hacer fiestas y todo, y mandaron a hacer un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos querían a un Dios, querían a alguien que de veras los dirigía. ¿Y qué pasó con todos esos tiempos que andaban allí con el Señor? Les dio agua, les dio una piedra. Cuando los cargó y les dio comida, les dio todo lo que ellos necesitaban, más que todavía había querían un Dios. Aarón fue y agarró todo el oro que podía y hizo un becerro de oro. Ya están adorando al becerro de oro. La desobediencia fue corriendo, cayendo y plantó. Por eso nosotros tenemos que entender que no todo, por eso como dicen vulgarmente, no todo que diga es oro. Tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros, que háganos. Mientras que estemos aquí en esta planeta, en esta tierra. Estamos oyendo ahorita todo lo que está pasando allá. ¿Qué está pasando con nosotros aquí ahorita? Nosotros tenemos que componernos, tenemos que amacizarnos, tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor. Porque ya, mire, ya no más falta que nos toque el Señor en la puerta. Vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Porque esos fueron los principios que vimos y leímos. Por eso a mí me encanta cuando podemos venir y oigo que otros hermanos hablan de Jerusalén, hablan de esto, hablan de otro y otro. Pues me están brinque y yo estoy viendo, wow. Que el Señor me quiere llevar a un camino directo, me quiere llevar a un camino, quiere que entiendan la fundación que ya tenemos y tenemos que seguirla para poder estar correctos y estar afirmados, listos para el Señor. Así es. Si alguien me puede leer 1 de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo. Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan. Oh, aleluya. Algo más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos oído. ¿Qué estamos oyendo ahorita? ¿Qué hemos leído? Lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los hijos de Dios, de Israel. ¿Qué estamos oyendo? Lo hemos oído, lo estamos oyendo ahorita ya lo oímos, fue escrito, aquí está documentado, ya está documentado todo. Todo lo que hablamos tenemos que hablarlo porque es de la palabra del Señor que nos lleva adelante a afirmar
lo que Él quiere que díganos y entiéndanos y abra nuestra mente y nuestros corazones a lo que Él quiere que hagamos. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante. No nomás porque ya vengo a la iglesia y ya estoy bien. No. Tenemos que estar entrados en el verbo que es la palabra de Dios. Tenemos que fijar nuestra vida en lo que ya Él plantó. Está escrito. Desde el principio del mundo, desde la fundación, Él hizo todo esto para que nosotros tengan lo que ya tenemos. No es que no sabemos cómo sale. Porque el enemigo es muy astuto. Él causa divisiones, problemas y muchas veces empieza en nuestras propias familias. Así es. En nuestras propias familias. Así Las es. divisiones empiezan a esparramarnos. Por eso tenemos que venir a la iglesia y vernos como hermanos y hermanas en Cristo. Unirnos. Cuando nos unimos en la palabra del Señor para agarrar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Y ya recibiendo ese amor del Señor que está aquí en la palabra, podemos llevarlo a nuestros hogares para que nuestras familias vean ese cambio que ya está entrando en nosotros. Que no todos lo recibimos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mentes torpes que nos dejamos creer por lo que dice la gente. ¿Y yo por qué voy a la iglesia si mamá me están criticando? El Señor me dice así, tú no tienes que oír nada, tú tápate los oídos y oye lo que yo te pongo en tu corazón y tu mente, porque yo quiero edificar mi palabra, no nomás en ti, más que en cada uno de ustedes. Porque teniendo la palabra mía, no van a ser la misma persona. Porque ya no van a juzgar, más que si no van a ver sus propias debilidades, sus propios errores que llevan dentro de uno mismo. En vez de juzgar, vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que Dios es grande y poderoso. Él ha plantado algo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a hacer? Gloria a Dios. Este va a ser un verso más largo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 11. 1 Thessalonians 5, 4, 11. 1 Tesalonicenses 1 al 11. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11. La palabra del Señor se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os explique, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como la luz de la noche, que cuando digan, va, y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción definitiva, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que venemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor dijo todo esto. Habló todo esto en el monte.
Los discípulos oyeron esto, los hermanos oyeron todo esto, lo que el Señor dijo. Más que el Señor les contestó a ellos, porque los discípulos se hablaron, los dos discípulos se hablaron y dijeron, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué nos está hablando esto? Si alguien me puede leer Mateos 24:3. Mateos 24:3. Ya me lo acabamos. Aleluya. Amén. Amén. Mateos 24:3. Y está. Sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y el fin del siglo? Dos preguntas tenían los discípulos para el Señor. ¿Cuándo van a pasar estas cosas? ¿Y cuáles serán los señales? Oyeron todo lo que hablaron, han oído lo que se había dicho antes del principio del mundo, todas las explicaciones, lo que habían pasado, todas las guerras que tuvieron los egipcios con los hebreos y con todas esas guerras que hubo, matanzas. Aunque todavía el Señor tuvo que explicar. Y las dos preguntas que le hicieron los discípulos al Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y cuál es el señal? Entonces Jesús los vio. Si alguien me puede leer Marcos capítulo 13, versículo 5 al 13, por favor. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Sí. Lo que les contestó el Señor a los discípulos. Van a oír rumores de guerra. Van a ver terremotos. Van a ver estas cosas. Ya leímos antes que eso se oyó antes, lo que había pasado antes. Aunque lo que estamos viendo ahora, eso lo está pasando ahorita a nosotros. Así es. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir adelante. Sí, Jesús les contestó las preguntas, las que ellos le hicieron a él. ¿Cuándo y por qué? Y ahí se contestó. Ahí está la contestación para nosotros también. Nosotros no tenemos excusa de andar haciendo lo que andamos haciendo, porque la palabra ya nos dio el mapa de cómo debemos vivir y seguir y haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Por qué hay guerras entre nosotros mismos cuando la palabra nos ha dictado o dicho, háganlo de este modo porque yo los voy a llevar?
Yo, que viene siendo el verbo, la palabra, los voy a llevar, si ustedes se someten y entran en la palabra y la reciben en el corazón para que entre a la mente. Muchas veces digo de la mente al corazón, porque muchas veces los problemas están en nuestra mente. Estamos pensando esto y esto. Cuando menos pensamos, ¡pum!, cae el corazón y sale a la boca. Tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestro modo de ser, porque no somos del mundo, somos de un Dios que vive del reino. Somos de Él que nos ha dado la palabra. Él es el verbo, y el verbo es la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla para estar firmes en nuestra vida. Háblanos, Como Padre. dice, no todo lo que es llamado será escogido. Porque son muchos los llamados, más que pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque esos escogidos son los que se han sometido completamente al Señor y han dejado que el Señor de veras los guíe y los lleve adelante. Porque todavía dejamos que las cosas del mundo nos tormente y nos saque, como se dice en vulgar, de onda. Porque estamos en las manos de un rey que vive. Así es. Estamos. ¿Por qué estamos allí? Porque estamos deteniendo su palabra. Su palabra es la vida eterna. Si la obedecemos. Más que la gente vulgar va a decir, ¿cómo vas a tener vida eterna? Si, mira, tú estás sufriendo, te duele la rodilla, tus ojos. Sí, eso es lo material, lo que está aquí. Más que yo miro lo que me va a dar. Yo no vivo para ahorita, yo vivo para mañana, para entrar y estar en la presencia del Señor con Él, para que Él me diga, hijo, pasa para acá, vamos a hablar. Vamos. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos y dejar que su espíritu de veras se mueva en nosotros. No nomás a la conveniencia de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. ¿Por qué vamos a fracasar? Porque no nos hemos dejado vivir y guiar por su palabra. Hemos dejado que las cosas materiales nos roben las cosas espirituales que ya deben estar adentro de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo? Ya han pasado más de 2000 años y el pecado está ahí está. Los problemas está ahí está. Ahorita la peor cosa, y oí, ya por eso mejor ni quiero oír las noticias. 2.800 personas fueron matadas. Inocentes. 2.800. Ese nomás fue en ese momento. Y lo que me pongo, digo, papá, dime por qué Israel va a entrar a guerra también, si es tu tierra. ¿Por qué? Por la desobediencia que hay, está existiendo ya alrededor de los que se llaman cristianos. Ya quieren ser su propia voluntad. Lo que yo miro, oigo, están saliendo tantas profecías y tantos pastores y tantas cosas, hable, más que la cosa es, ¿dónde están sus testimonios de ellos? Podemos hablar, más que ¿qué dice la palabra? Por tus frutos serás conocido. Tus frutos, ¿qué clase de frutos estamos dando nosotros? ¿Qué clase de fruto estamos recibiendo aquí nosotros? Tenemos que crecer y dejar crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento es para la honra y gloria del Señor. Y seguir adelante haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso nosotros no tenemos excusa. Si alguien me puede leer 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Ya mero acabamos. ¿Cuál? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemados. ¿Qué es lo que está pasando ya ahorita? Ya las tierras, como se dice, la Holy Land, la tierra prometida, la tierra santa, están quemándose. Las tierras santas del Señor se están quemando. Y todo vamos a echar la culpa a la desobediencia que entró al mundo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que corregir nuestro modo de ser, vivir, pensar y hablar. Amén. Así es. Para poder Háblanos, Señor. tener esa Habla, paz, ese Padre. gozo que necesitamos para seguir adelante. Porque yo sé que estas señales ya están sobre nosotros, más que nosotros nos estamos apurando, apurando, y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Más que nos acostamos y despertamos, ay, eso está pasando allá. Más que están hablando ahorita que si esto pasa, esto puede hacer que cause la tercera guerra mundial. Si entra la tercera guerra mundial, entra Estados Unidos, entramos nosotros. Entonces, ¿dónde vamos a poder escondernos nosotros? Porque ya el pecado está alrededor y se va a multiplicar, se quiere multiplicar. Porque el diablo sabe que sus días ya están contados. Ya no son horas, meses, porque son minutos. Yo leí un libro que dice que estamos viviendo en la 12 hours, las 12 horas, las últimas 12 horas, más que yo digo y veo que no es cierto, estamos viviendo los últimos minutos, porque nosotros no entendemos que un minuto para el Señor puede ser que sean años o algo para nosotros. Estamos viviendo en esos tiempos ahorita nosotros y tenemos que entender que tenemos que corregir nuestros errores y ver cómo podemos ayudarnos nosotros unos a los otros, llevar ese ánimo, esa fuerza, más sobre todo ese amor. Amor. Ayúdanos, Señor. La cosa más hermosa, y todos lo conocen, Juan 3:16, porque de tal amado, for God so loved the world that he loved his only begotten Son. Porque Dios amó al mundo, Él dio a su Hijo para que nosotros tengamos lo que tenemos ya ahorita. Él ya pagó todo por nosotros. ¿Por qué todavía estamos batallando si Cristo Jesús pagó todo? Ya está todo pagado. Aleluya. Yo puedo trabajar de 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde o hasta las 10, 24 horas o algo. No. ¿Qué voy a ganar? Ahí está. Me voy a matar, me voy a acabar, no voy a tener nada. Nuestros hijos y nuestras otras personas nos van a ganar con el dinero y ahí estamos nosotros pensando, pues yo tenía, sí. Que si lo hacemos para la honra y gloria del Señor, Él nos va a bendecir, Él va a voltear el reloj para que nosotros tengamos esa esperanza de que vamos a ver su reino. Amén, así es. Por eso yo sé que Dios es grande y poderoso. Gloria a Dios. Y Él nos va a llevar adelante, Él nos va a animar, nos va a dar la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Por eso yo sé que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Porque yo estaba sentado ahí atrás y estaba ahí con temor. Porque dije, Señor, esta no es una aplicación. Esta es una enseñanza para que nosotros veamos que esto es lo que ya pasó, está pasando otra vez y va a seguir siguiendo si no cambiamos nuestro modo de ser. Tenemos que cambiar. Sí. Ya no somos los que ellos fueron, porque ya nos dio el Señor Jesús la luz para que nosotros viéramos el camino correcto. Así es. Tenemos que entender que Dios es grande y poderoso. Él es el Siempre. que nos ha dado la fuerza de seguir adelante. ¿Y cómo lo vamos a seguir si no vamos a obedecer su palabra? Vamos a seguir siendo lo que nosotros queremos hacer. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestro modo, nuestros pensamientos, Amén. Ayúdanos, nuestros Señor. lenguajes.
Muchas veces yo pienso en inglés y me sale otra palabra en español. Por eso cuando el pastor me mandaba a Los Ángeles a predicar, yo tenía que llevar a 2 personas. Porque muchas veces yo podía pensar una palabra y esa no se dice. Así me decían, no, así no, así no. Gloria a Dios. Porque la cosa es que el Señor nos ha dado palabra para que crezcanos. Así es. Amén. Ahora, ¿cómo vas a usar tú esa palabra en tu vida personal? ¿Cómo vas a crecer y dejar que su Espíritu se pueda manifestar y nos pueda dar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante? Juan capítulo 6, versículo 47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa fue mi última escritura que traía para esta noche. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es el que nos está guiando ahorita. Él es el que pagó todo por nosotros para que nosotros tengamos lo que ya tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a vivirlo? ¿Y cómo lo vamos a crear en nuestras vidas personales? No tenemos que dejar que el enemigo siga robando lo que ya es de nosotros. Él no nos puede tocar. Y cuando yo me sentía triste y afligido, dije, Señor, estoy en sus manos. Usted guíeme, llévame, porque yo sé que usted tiene algo más grande para mí. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos aprendiendo la grandeza del Señor. Donde quiere que vaya, nos traiga vida. Hay muchas cosas que podemos hacer para recibir la corona de vida. Amén. Con eso lo dejo. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Amén. Bien, amados, nos vamos a ir para casita. Cuando yo estaba estudiando, hermano, nos dejaron hacer una tesis. Y no sé, el Señor me puso a escribir acerca de Jesucristo como parte de la Trinidad, hermano. Y ahorita que empezó el siervo con este su pensamiento, ¿verdad? En el principio era el verbo. La palabra original que se usa ahí, hermano, es logos. En el principio el logos, es decir, Jesús es la palabra viva. Y dice, en el principio era el logos, la palabra, el verbo. ¿Y qué más dice? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero fíjense cómo son las cosas, hermano, de que cuando usted se va a Colosenses 1, 16, 15 y 16, le dice a usted, o no dice, ¿verdad? Que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por el Logos, por el verbo. ¿Y cómo Dios creó todas las cosas, hermano? Con el Logos. Cristo es el Logos. Por eso dice Colosenses que por Él fueron creadas todas las cosas. Porque Dios dio la orden. Produzca la tierra hierba verde, y el Logos empezó a trabajar. Si usted y yo existimos, es por el Logos que existe. Y todo aquel que muera, oiga muy bien esto, en Cristo, tiene una promesa maravillosa. Porque esa es la palabra que cuando la trompeta suene, Jesucristo va a venir. Y cuando Pablo le escribe a Tito, hermano, en el capítulo 2, perdón, es Juan. Cuando Juan escribe, él dice, hermano, Jesús hablando, que él, el Logos, va a levantar a los muertos. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué van a resucitar primero? Porque el Logos desciende y les habla. Levántense. Y se van a levantar, hermano. Y luego los que quedemos, ojalá que todavía eso pase, que estemos vivos, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros, hermano amado, se levanten ellos, vamos detrás de ellos. Por el poder del Logos que nos va a levantar. Así de que, mis amados hermanos, pónganse de pie
Damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa, porque lo que dice, hermano amado, al final de toda la conversación esta, es de que en el verso 14 del capítulo 1 del libro de Juan, dice, y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, el hecho que se haya hecho carne no significa que en ese momento Jesús empieza a existir. Jesús no empieza a existir, hermano, porque se hizo carne. Porque en el capítulo 1, verso 1 de Juan dice, en el principio era, es decir, ya existía. Así es. Por eso es que cuando Juan el Bautista le presenta, dice, he ahí el Cordero de Dios, quien era antes que yo. Así es. Es decir, antes de que yo existiera, él ya existía mucho tiempo atrás. Amén. Y Jesús hablando dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Aleluya. Hermano, yo tengo que explicar más serio. Incline su rostro, vamos en esta hora a hablar con el Padre. Señor amado,